Buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos visto ya el saber por experiencia, el saber por sentido común o saber vulgar. Estos dos dijimos que eran de alguna manera la base o el fundamento primario de todos los otros saberes. Hemos visto luego el saber por fe humana o por tradición, asociado a la disciplina histórica. Luego hemos visto el saber que brota de la prudencia, que la clase pasada vimos también se asocia a diversas disciplinas, pero fundamentalmente a la jurisprudencia. Y hoy nos toca el saber por connaturalidad. Lo primero que encuentran en la hojita es una serie de 3 citas de la Suma de Teología de Santo Tomás. Es de ahí que tomamos el nombre de este saber. De hecho, si se hace una indagación bibliográfica acerca de este tipo de conocimiento y de saber, podrán constatar fácilmente que se trata en general de artículos que comentan o se refieren a la Suma de Teología de Santo Tomás, porque es el lugar primordial donde este tipo de saber aparece conceptualizado y recibe un nombre, pero no ampliamente tratado de ninguna manera, porque básicamente lo nombran estos 3 lugares que aparecen allí. En la primera parte, cuestión primera, artículo 6, en la respuesta a la tercera objeción. En la primera de la segunda, cuestión 68, artículo primero, respuesta a la cuarta objeción. Y el texto más completo, si se quiere, es el cuerpo del artículo segundo de la cuestión 45 de la segunda, que se trata del don de sabiduría. Está tratando así del don del Espíritu Santo, que se llama don de sabiduría. Y voy a leer el texto, ese es el que voy a leer, el que está en último lugar. Segunda de la segunda, cuestión 45, artículo 2. Y dice así: respondo diciendo que, como se ha dicho antes, la sabiduría comporta cierta rectitud de juicio según las razones divinas. Pero la rectitud de juicio se puede dar de 2 maneras. De un modo, según el perfecto uso de razón. De otro modo, por cierta connaturalidad con las cosas que han de ser juzgadas. Así como juzga rectamente, inquiriendo con la razón las cosas que pertenecen a la castidad, aquel que posee la ciencia moral. Pero en cambio, juzga rectamente de las mismas por cierta connaturalidad aquel que posee el hábito de la castidad. Así pues, acerca de las cosas divinas, juzga por la inquisición de la razón mediante un juicio perfecto el que posee la virtud intelectual en orden a la sabiduría. En cambio, posee un recto juicio acerca de ella según cierta connaturalidad aquel que posee la sabiduría como don del Espíritu Santo. Bueno, este es el texto básicamente, y aquí aparece la contraposición básica que está también en los otros 2 lugares. Lo que Santo Tomás sostiene en los 3 textos es lo mismo. Hay 2 modos de rejuzgar rectamente acerca de ciertas cosas. No de cualquier cosa, ya veremos. Eso no puede afectar a cualquier tipo de objeto. De hecho, todos los ejemplos que él da tienen que ver con juicio acerca de cosas de orden moral. Porque en el primer texto, el ejemplo que pone es no ya acerca de la castidad, pero sí acerca de la justicia. El que es justo, el que tiene el hábito de la justicia, juzga rectamente de las cosas justas, por connaturalidad, con aquello que tiene que juzgar. Mientras que el que posee el razonamiento por medio de la ciencia moral acerca de lo que es justo, ese puede sacar las conclusiones por modo de ciencia.
él está contraponiendo siempre dos tipos de conocimiento. En los tres contextos, además, habla de un conocimiento que es de orden sobrenatural. En los tres. En este texto es clarísimo, porque está distinguiendo una sabiduría que sería la teológica de una sabiduría que es la que es don del Espíritu Santo. Y son dos cosas distintas. Una es por modo de inferencia raciocinadora y la otra es por connaturalidad. Por cierta connaturalidad. Muy bien. Allí la connaturalidad es más bien una consobrenaturalidad, en realidad, ¿no? Pero él está usando la palabra naturaleza aquí analógicamente, por supuesto. El problema que nos plantea esto es si ese tipo de conocimiento por connaturalidad se da también en el orden natural, ¿no? Es la primera duda que nos puede surgir si uno parte de la lectura de los textos de Santo Tomás, porque insisto que en los tres textos se le está hablando de juzgar, pero acerca de cosas que son de orden sobrenatural, y por lo tanto los conocimientos que compara son ambos de orden sobrenatural. Entonces se nos puede plantear la duda de si eso no se da solamente en el orden sobrenatural. Y parece claro que no, porque este fenómeno del conocimiento por connaturalidad y de poder resolver el juicio, incluso de modo pleno y perfecto, y por lo tanto alcanzar cierto saber por connaturalidad, parece darse también en el plano humano, en el plano natural. Y hay ejemplos clarísimos de eso. Si nosotros el ejemplo que él da de las cosas morales lo trasladamos al orden natural, sigue siendo vigente. Una cosa es que alguien pueda juzgar acerca de un problema moral por razonamiento de la filosofía moral o de la ética, y otra cosa es que perciba la cualidad moral de un cierto acto y juzgue acerca de eso simplemente porque posee en sí la virtud que se refiere al acto. Y este segundo juicio puede ser incluso más cierto, más claro que el otro. ¿Por qué? Porque la persona está distinguiendo algo que lleva en sí. Y al llevarla en sí, la conoce en un sentido más profundo, en un sentido, podríamos decir, bíblico de conocimiento, porque es parte de su vida y tiene esto que dice la expresión con naturalidad. Él lleva la naturaleza de la cosa sobre la que tiene que juzgar en sí mismo. Entonces hay una afinidad en el orden del ser entre el que juzga y lo juzgado. Partiendo de ahí, fíjense que lo mismo, eso mismo puede ejemplificarse también con el caso de personas que se conocen profundamente entre sí y advierten que algo le está pasando al otro. ¿Por qué? Y por cierta connaturalidad. Es decir, yo percibo que alguien está pasando por alguna aflicción, por ejemplo, porque capto un signo que a mí connaturalmente me da a entender su aflicción e incluso hasta la índole de la aflicción. Pero eso ¿por qué presupone? Que haya una afinidad, una connaturalidad entre el que conoce y el que es conocido. La primera parte de esta clase lo que procurará hacer es entender de qué se trata este conocimiento, porque no es un conocimiento fácil de definir. Para tratar de entender de lo que se trata, he hecho el esquemita ese que está en la primera parte de la hoja. Muy bien. Tenemos así un cognoscente y un conocido, una realidad con el sujeto que conoce y una realidad conocida. Para que podamos hablar de conocimiento por connaturalidad y consecuentemente de saber por connaturalidad, la primera condición que tiene que darse es que cognoscente y conocido participen de algo común. Es decir, que algún ser se dé tanto en el uno como en el otro. Tiene que haber la participación en algo que sea lo mismo, o de algún modo lo mismo. Si no se da esa coparticipación óntica en algo que es lo mismo en quien conoce y en lo conocido, no puede haber connaturalidad. Y por lo tanto no puede haber saber por connaturalidad.
Es decir, el saber por connaturalidad presupone la connaturalidad en el orden del ser. Y esa connaturalidad se tiene que dar entre sujeto y objeto. Consecuencia. No podemos conocer cualquier cosa por connaturalidad. Evidente. La primera inmediata consecuencia filosófica es esa. Yo no puedo conocer por connaturalidad a la roca o a la vaca. Imposible. Porque no tengo comunión de ser y de naturaleza ni con la roca ni con la vaca. No puede haber connaturalidad. Por eso primordialmente el conocimiento por connaturalidad en el plano natural es conocimiento entre seres humanos. O dicho de manera, lo que conocemos por connaturalidad es al hombre mismo o algo del hombre. El objeto acá se circunscribe a la esfera de lo humano, y lo primero en que somos connaturales es en la propia condición humana. He puesto condición humana y no naturaleza humana simplemente para connotar que obviamente se trata de la naturaleza humana, ¿no? Que está en todos nosotros. Pero esa naturaleza está en una cierta condición de hecho histórica, que es lo que llamamos la condición humana. Sepamos cuál es el origen de esa realidad de hecho o no. Por la fe, nosotros podemos entender cuál es, a partir de la revelación, la raíz de esa condición humana concreta. Pero si no tenemos esa revelación, podemos experimentar la condición humana, que es la naturaleza humana, pero la naturaleza humana tal como existe, de hecho, en la realidad. Entonces, lo primero que tenemos en común es eso, la condición humana. Por eso, la primera esfera, digamos, la más amplia de conocimiento o saber por connaturalidad es la que circunscribe la condición humana, sin más. Y en este sentido, en principio, podemos tener connaturalidad con cualquier otro ser humano. Y hay cosas que sabemos por connaturalidad respecto de cualquiera, o que podemos saber por connaturalidad respecto de cualquier otro hombre. Pero, en segundo lugar, una esfera más restringida, digamos así, está dada por el psiquismo humano. Porque en el ámbito de la naturaleza humana y de la condición humana hay muy distintas personalidades, digamos así, ¿no? Y ahí tenemos otro ámbito de connaturalidad. Hay personas que por connaturalidad captan a otras en particular mucho mejor. ¿Por qué? Porque son afines psicológicamente, porque tienen una afinidad temperamental, caracterológica, tienen un mismo talante, entonces se entienden, decimos, ¿no? Por afinidad, claro. Hay una afinidad psicológica que permite una proximidad mucho mayor. O al revés, hay una lejanía en ese orden que muchas veces impide que se dé el saber por connaturalidad. No hay comprensión de lo que le sucede al otro porque no hay afinidad. Por último, está la esfera de la vida espiritual, como centro, podríamos decir, del conocimiento por connaturalidad. Porque, claro, la condición humana es el marco de toda connaturalidad. Después hay una connaturalidad, si ustedes quieren, psicológica. Pero la connaturalidad más importante y más decisiva también en el orden del saber es la que hace a la vida espiritual misma. Y ahí he puesto a lo intelectual, a lo moral, a lo afectivo y a lo religioso, como 4 dimensiones fundamentales de esa vida del espíritu. De manera que puede haber connaturalidad en lo intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Y esto implica que 2 inteligencias de alguna manera sintonicen porque participan de lo mismo, ciertamente. Fíjense que eso en la esfera de la inteligencia presupone no solo que sean inteligencias psicológicamente afines, que también eso estaría ya en el punto anterior, digamos, sino más bien que sean inteligencias orientadas hacia los mismos objetos y que están habituadas al mismo tipo de objeto. Porque lo que determina y especifica la inteligencia es el objeto que capta. La inteligencia como potencia de conocimiento que se determina por su objeto. De manera tal que la afinidad en el orden intelectual viene dada por aquellas cosas que a la inteligencia le resultan relevantes, importantes,
y que están constantemente bajo su consideración. Porque el objeto es lo que forma la inteligencia, ¿no? O sea que esto nos hace, ya si partimos de acá, advertimos que sería inadecuado filosóficamente entender este conocimiento por connaturalidad como algo irracional. Ya estaríamos empezando mal. Porque hay algunos artículos que hablan sobre la connaturalidad, se toman el trabajo de defender a Santo Tomás porque habla de conocimiento por connaturalidad, diciendo que la connaturalidad en Santo Tomás no es que se llama también conocimiento por afectividad, ahora vamos a ir a eso, no es que Santo Tomás con esto quiera introducir un modo de conocimiento irracional. ¿A quién se le puede ocurrir que es irracional el saber por connaturalidad? Y si uno parte de estos textos de Santo Tomás y reduce la racionalidad simplemente a un juicio que es fruto de un raciocinio discursivo y demostrativo, ¿no? Entonces pareciera que este es un conocimiento no racional. Pero si racionalidad se entiende como la capacidad de la inteligencia de captar el ser, este conocimiento está muy lejos de ser racional, sino más bien todo lo contrario. Es otro tipo de inteligencia, es otro tipo de racionalidad. No es la racionalidad discursiva de la ciencia, pero es otro tipo de racionalidad. Y eso se va a advertir claramente cuando pasemos a los otros dos puntos que constituyen el conocimiento por connaturalidad. Porque esto es nada más que la base en el orden del ser. Tiene que haber un ser en común. Eso es lo que estoy explicando hasta aquí, nada más. Pero ese ser en común ya involucra precisamente, primero, la condición humana, segundo, el psiquismo humano, y tercero, lo que es específicamente espiritual en el hombre. Porque el hombre, la condición humana implica la naturaleza humana, y la naturaleza humana se especifica por la racionalidad. Por lo tanto, aquello que tenemos más en común en el orden del ser es aquello que nos especifica, porque es lo que nos hace ser lo que somos. Y eso es la vida espiritual, la vida racional, la de la inteligencia, la de la voluntad, la de la afectividad espiritual. Ahí hay otro problema, porque si hablamos de afectividad, la afectividad no se reduce obviamente a las pasiones sensibles, sino que hay una afectividad que es la propia del espíritu. Más aún, es mucho más fuerte todavía, porque la afectividad, cuanto más intensa y elevada es la vida, más intenso será la afectividad, como repercusión de un orden de vida, de conocimiento y de querer más intenso y más elevado. Entonces, puede haber afinidad intelectual. En lo moral, eso es evidente. Está claro, la connaturalidad en el orden moral es fundamental, es una de las cosas primarias en las relaciones humanas, que participemos del mismo amor al bien, o que tengamos por bienes las mismas cosas. ¿Sí? ¿Cómo pueden dos personas, por ejemplo, asociarse humanamente? Que se asocien, o sea, que se relacionen establemente entre sí en orden de un fin común, implica primariamente no solo que tengan una inteligencia de alguna manera o en alguna medida fin, sino más profundamente todavía que compartan el amor del mismo bien, porque si se asocian es para buscar un fin. Solo lo que se percibe como bueno tiene razón de fin. Ahora, si la percepción del bien es absolutamente discordante, ¿cómo pueden buscar un fin común? Eso es absolutamente imposible. De manera tal que la comunidad en el orden del bien es primaria hasta para establecer las relaciones humanas como base de cualquier conocimiento por connaturalidad. Pero en el conocimiento por connaturalidad también es evidente eso. Si no tenemos cierta comunión en el ser moral con cierto tipo de problemas, cierto tipo de cuestiones y cierto tipo de valores, ni siquiera percibimos ciertas cosas. Acá voy a poner un ejemplo ya. Si ustedes, un ejemplo que es ampliamente conocido, pero sirve bien para ilustrar esto y ya nos lleva también a la segunda parte de la clase por anticipación. Si nosotros tomamos la tragedia de Sófocles que se llama Antígona, ¿no? La Antígona de Sófocles plantea un problema fundamental. Antígona se encuentra frente al hecho de que sus dos hermanos han muerto enfrentados entre sí, uno defendiendo a Tebas y a su rey, que es Creonte, y el otro atacando la ciudad. Y Creonte dicta un decreto en el cual prohíbe que los que han muerto atacando la ciudad sean sepultados y reciban honras fúnebres. Mientras que los otros, por supuesto, reciben funerales de héroes, porque lo han defendido, y han defendido la ciudad. Antígona se encuentra ante el problema de que entre los que han atacado está su otro hermano, que quedará insepulto. Entonces,
se le plantea la alternativa de obedecer el decreto del rey o cumplir con lo que ella cree que es una obligación sagrada, anterior y superior al decreto del rey. Ahora bien, si uno de ninguna manera entiende que haya normas, ni vive eso, que haya normas que están por encima de cualquier orden humana o cualquier decreto que un hombre pueda establecer, por poderoso que sea el rey de la ciudad o el rey de lo que sea, o el presidente o el jefe de cualquier cosa, si uno no tiene eso incorporado, ni siquiera puede entender el problema del que trata la tragedia. Le pasa por delante como si pasase un carro, porque ni siquiera puede advertir cuál es la problemática, no ya qué pasa después y qué la mueve Antígona. No solo no puede sentir afinidad con el personaje, sino que ni siquiera puede captar el problema. ¿Por qué? Porque no tiene connaturalidad con la cuestión. La cuestión no existe. Está claro esto, ¿no? Entonces, el saber por connaturalidad presupone que entre lo que yo capto y el captante que soy yo haya una comunión en el ser. Si yo no comunico con Antígona en esa determinación moral que me lleva a advertir que hay, como dice ella después en la misma tragedia, leyes anteriores a cualquier decreto de un mortal, porque son leyes establecidas por los dioses inmortales, si yo eso no lo llevo dentro, ¿cómo percibo el problema de Antígona? A lo sumo lo puedo pensar como un problema a lo mejor de que ella quería a los dos hermanos y entonces se siente mal porque hay un hermano que queda insepulto, pero ese no es el problema de la tragedia. Lo reduzco a un problema puramente sentimental que no es el problema de la tragedia. Entonces no lo capto, no llego a pensarlo, ni a entenderlo, ni a saber de qué trata. Adviértase que en el conocimiento de la obra de arte, el saber por connaturalidad juega un papel decisivo, fundamental. Ya está dicho. Mucho más que el problema del gusto. Porque a veces lo que uno llama gusto, en el caso de la percepción de la obra de arte, es más bien un problema de connaturalidad, no de gusto. El gusto también puede jugar su parte, pero es otra cosa. Acá, lo que es decisivo en la captación del objeto, que es la obra de arte, sea una tragedia, sea una pintura, sea una poesía, un poema, es la connaturalidad. Si no hay cierta connaturalidad, por supuesto que también está el problema del lenguaje. Eso es otro problema. Eso ya pasa por otro lado. Si uno no tiene la clave, digamos así, para poder leer el texto, ¿no? Entonces ese es el problema anterior, el problema de signos, porque todo conocimiento en el orden humano está mediado por signos. Eso es así. Si no nos limitamos a conocer nuestra propia interioridad. Si salimos de nosotros hay un signo que nos lo manifiesta. Pero eso vale para todo tipo de saber humano, sea el que sea. Ese es el problema del logos, y el logos está presente en todo saber humano, porque es inseparable de la inteligencia humana. Entonces hay una vida espiritual que es intelectual, moral, afectiva, y con eso aludimos primariamente, insisto, a los afectos que son de orden espiritual, los que surgen de la inteligencia y de la voluntad. Y estos van acompañados también por una tonalidad afectiva que viene del psiquismo humano y que tiene también su tonalidad pasional infrarracional que está incluida en la racional. Y por último es una vida religiosa. Y hay que mencionar eso en su lugar aparte. ¿Por qué? Porque toda esa vida intelectual, moral y afectiva en el hombre, y eso ya lo vimos en el primer tipo de saber, el saber por experiencia, tiene un horizonte limitante fundamental que lo remite desde su propia vida espiritual hacia lo absoluto. Eso es muy claro en el pensamiento filosófico de San Agustín, en cuanto que el hombre tiene como un ritmo de conversión que es natural en él, de lo exterior hacia lo interior y de lo interior hacia lo superior, o de la exterioridad de lo que percibe a la interioridad de su propio ser y de esa interioridad hacia lo que la trasciende. Y en eso que lo trasciende, todo el otro aspecto de la vida intelectual, moral y afectivo alcanza su culminación y su máximo polo de atracción, podemos decir,
Porque allí donde se pone el bien sumo, es porque se ha percibido el Ser Supremo, con la inteligencia, y donde el afecto está puesto por encima de cualquier otra cosa. Se identifique ese bien sumo con lo que sea, y se lo piense y se lo conciba como se lo conciba, allí donde está puesto el bien supremo, ahí está puesto el corazón, ¿no? Donde está tu tesoro, así está tu corazón. De modo que toda la afectividad sigue a la inteligencia de la voluntad, ¿hacia dónde? Hacia donde uno pone el bien supremo, o sea, lo absoluto. Aquello a lo que todo lo demás tiene que estar supeditado, subordinado. Ahora, la comunidad en el ser es la base o condición necesaria del conocimiento por connaturalidad, pero no basta. Para entender de qué se trata. Además de haber una connaturalidad, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un acto de conocimiento, evidente. ¿Y cómo es ese acto de conocimiento aquí? Yo he puesto allí la palabrita intuición y entrecomillada, ¿no? Porque el saber por connaturalidad no es un saber discursivo de sus, es decir, eso es lo que dice Santo Tomás en el parrafito que yo leí de entrada, ¿no? Sí, contrapone el discurso intelectual que saca conclusiones a partir de ciertas premisas con otro conocimiento que es por connaturalidad. Ahora, esa contraposición implica que este conocimiento es de algún modo no discursivo, sino más bien intuitivo. Y si tomamos los ejemplos que di también después, parece que es así. Es evidente, ¿no? Es decir, aquel que por ser en sí mismo justo percibe inmediatamente si un acto que se le propone es conforme al ser justo o no, lo hace por una visión, lo ve, lo percibe de una manera directa, intuitiva o a modo de intuición. ¿Por qué? ¿Qué clase de intuición es esta? No se trata de una intuición sensorial, evidentemente, es una intuición intelectual. Por eso, de nuevo, adviértase, y es una intuición intelectual en la que el juicio se resuelve perfectamente. De nuevo, es un conocimiento de orden intelectual y por eso puede ser un saber. ¿Pero en qué consiste esa intuición? Quizá la forma más adecuada de decirlo sería que es una suerte de cointuición, es una palabra que usa no Santo Tomás y no San Buenaventura. Es una especie de cointuición recognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Primero es una cointuición, ¿por qué? Y eso es lo que nos explica que hay un saber o conocimiento por connaturalidad. Porque él al mismo tiempo capta esa cosa singular que se le presenta, o esa cosa que se le dice en general. Y capta la disconformidad de eso ¿con qué? La conformidad o la disconformidad con el ser justo, por ejemplo, ¿no? Se le dice, se le propone una cierta acción y dice, no, yo no voy a hacer eso porque es injusto. O me parece muy bien. Hace un juicio apreciativo acerca de ese objeto que tiene delante. Y lo hace por connaturalidad. ¿Qué quiere decir? Que lo hace porque tiene la justicia en sí misma. Y entonces puede discernir de lo que es justo. Pero tiene la justicia en sí misma, hay que llevarlo a otro plano. Si la tiene en sí misma, la conoce. ¿La conoce o no la conoce? Claro. ¿Tiene conocimiento de eso que tiene en sí o no tiene conocimiento alguno? Si no tuviese conocimiento alguno, no se ve que pueda haber ninguna clase de conocimiento por connaturalidad. Es evidente. Esto presupone que hay un conocimiento por el sujeto de ese ser que lleva en sí. Y ese conocimiento, cuando la otra cosa, como es un conocimiento, ese es el conocimiento que se llama por familiaridad. Es un conocimiento vital. Y por eso es un conocimiento de algo que tiene en su propio ser. Es un conocimiento vital y por familiaridad, porque eso es parte de su vida constantemente. ¿Está claro? Lo lleva en sí, ¿por qué? Y en este caso es justo que dice que tiene el hábito de la justicia. Entonces, si tiene el hábito de la justicia es porque primero ha aprendido qué es lo justo, pero además ha incorporado eso como una virtud en sí mismo. ¿Está claro? Entonces está familiarizado con el asunto de la justicia, ¿a través de qué? No
de razonamientos acerca de lo que es ser justo, sino por vivir la justicia y los actos que la virtud de la justicia le reclaman. Pero eso no puede ser sin conciencia, si es humanamente vivido. Claro que no. Y si hay conciencia, hay conocimiento. Por más que no sea un conocimiento discursivo, es un conocimiento vital, por familiaridad, una especie de intuición. Una intuición de lo que llevo en mí, que está dada por la conciencia de mi propio vivir. Cuando se presenta el objeto en el que eso mismo se da o no se da, inmediatamente ¿qué? Reconozco la correspondencia con eso que está en mí y que por familiaridad conozco. Por eso dije que es una cointuición. ¿Por qué? Porque lo que intuyo en la otra cosa es lo mismo que estoy intuyendo en mí permanentemente, porque está de alguna manera, lo llevo de alguna manera incorporado, ¿no? Y es una cointuición recognitiva, es decir, no es un conocimiento de algo que nunca conocí, sino que reconozco en el objeto lo que ya de alguna manera conozco porque lo llevo en la vida. Y eso es lo que se da en la condición humana, en el psiquismo humano y en la vida espiritual, precisamente. Y no puede darse con ninguna otra cosa. Y, sin embargo, acá no hemos terminado todavía, porque falta otra parte más del conocimiento por connaturalidad que es fundamental. Porque otro nombre que recibe este conocimiento es conocimiento afectivo. Suele llamárselo así también. Conocimiento por connaturalidad o conocimiento afectivo. Y de hecho esta es una componente fundamental del conocimiento por connaturalidad. Yo ayer estaba dando clase en el seminario, ayer a la mañana, cuarto año de filosofía, y estaba explicando una cosa que al final no tenía nada que ver con esto, pero salió el asunto del conocimiento por connaturalidad, y cuando yo empecé a explicar brevemente de qué se trataba, uno de los muchachos me dice, claro, como la madre conoce lo que le pasa a su hijito. Y claro, el ejemplo que surge inmediatamente en cualquiera cuando uno empieza a explicar qué es eso. Y ahí se ve claramente la importancia del factor afectivo en este tipo de conocimiento. Yo hice acá dos flechas, ¿no? Hay varias flechas, pero hay dos flechas que tienen que ver con la tendencia afectiva, ¿no? Salen de la crucecita que está arriba de cognoscente. Una lleva directamente a lo conocido, ¿no? Y otra, que es la línea punteada, pasa por ese ser en común y va a lo conocido, ¿no? ¿Qué quiero expresar con esa doble flechita? ¿Cómo entra la afectividad en el conocimiento por connaturalidad? La afectividad entra de dos maneras fundamentales. Y esto es interesante advertirlo porque muestra cómo, y eso también se ve en el conocimiento por fe humana con toda claridad, en el saber prudencial también, muestra cómo es un error enorme filosóficamente suponer en general que lo afectivo o lo pasional se opone sin más al conocimiento. Está tan lejos de ser así en la condición y en la naturaleza humana que hay modos de conocimiento que son imposibles sin la afectividad. Porque la pasionalidad estorba el ejercicio de la razón solamente cuando es una pasionalidad irracional y opuesta a la razón. Nada más. En otros casos incluso necesaria. Y es la única que permite cierto tipo de saber. Eso Platón lo dice ya con toda claridad con respecto al filósofo. El que no tiene el eros por la verdad no puede ser filósofo. O sea, que no tiene un deseo apasionado de la verdad misma, nunca consagrará su vida a buscarla. Es así. Tal cual. De manera que la inteligencia filosófica sin eso no puede actuar, no puede moverse. Porque aquí viene el asunto. ¿Qué es lo que hace la afectividad? Ahí Santo Tomás dice algo muy importante.
por medio de la inteligencia, nosotros, es cierto, nos abrimos a la realidad, pero nos abrimos a ella trayéndola hacia nosotros. O sea, la inteligencia es centrípeta. Trae las cosas hacia nosotros mismos. Y de alguna manera las tiene que asimilar a nuestro propio ser para que estén en nosotros como conocidas. En cambio, el amor, dice Tomás, es centrífugo. Nos saca de nosotros mismos y nos lleva a la realidad de la cosa a la que amamos. Y en el conocimiento por connaturalidad, el papel de ese salir de uno es fundamental. Porque yo he dicho, se trata de una recognición. Pero ¿cómo reconozco en otro eso que también se da en mí? Eso es posible solamente por un doble movimiento afectivo, que es el que traté de representar allí. Uno que me lleve hacia la realidad singular que tengo delante. ¿Está claro? Yo estoy viendo la representación de la tragedia Antígona, tengo una realidad concreta delante, que es esa obra literaria o esa tragedia que se está representando, o si ustedes quieren, el personaje de Antígona. Y si no hay algo que me vincule afectivamente a eso, a esa realidad concreta, es difícil que llegue a reconocer. Si no hay una predisposición afectiva hacia el término del conocimiento, es difícil que llegue a reconocer en eso aquello que llevo en mí mismo. Pero la otra dirección de la afectividad es la fundamental, y es la que pasa por el ser en común. Porque para que yo llegue a reconocer el problema que aflige a Antígona, tengo que estar afligido por ese problema previamente. Si eso a mí no me interesase o no me importase, que me interesa, que me importa, ¿qué quiere decir? Que para mí es un bien y por lo tanto mueve mi afectividad. Cuanto más elevado sea ese bien para mí, cuanto más lo aprecie, cuanto más lo estime, cuanto más lo ame, más mueve mi afecto. Y más estoy centrado en él. Y cuanto más esté centrado en él, más fácilmente hago ¿qué cosa? Percibo lo que le atañe, lo que le concierne, lo que le pasa, lo que sucede con eso. Es decir, la afectividad me orienta hacia lo que tengo como bueno, lo que para mí es un bien, porque lo aprecio y lo cuido como un tesoro. Entonces, ante eso, cuando cualquier cosa que afecte a eso me conmueve y me predispone a conocer lo que le pasa. Fíjense, en el caso que estoy poniendo del ejemplo de Antígona, el bien central que mueve la afectividad, ¿cuál es? Ese ser en común que está participado de un lado y del otro, ¿no? En cambio, en el ejemplo que poníamos de la madre que por connaturalidad de alguna manera percibe lo que le pasa al hijo, el afecto que prima, ¿cuál es? El otro, el que va directamente del cognoscente a la realidad conocida. Pero si de alguna manera no se dan los dos, ¿puede haber conocimiento por connaturalidad? No, señor. ¿Está claro lo que digo? Habrá preocupación afectiva, pero si no hay esa participación en común en algo que es lo mismo, no habrá tampoco connaturalidad. ¿Se ve? En el caso de la relación entre la madre y el hijo, por ejemplo, entre el padre y el hijo, eso, la participación en un ser en común hasta tiene una dimensión biológica, física, ¿está claro? Pero antes que espiritual, ¿no? Pero si ya son seres adultos, es evidente que si no se da la otra, la connaturalidad se fractura, ¿verdad? Se quiebra, no aparece. Muy bien. Ya tengo que estar terminando y no empecé con la segunda parte. Estas son las tres componentes esenciales en las que hay que pensar para entender el saber por connaturalidad. Vale. Si las unimos a las tres y las entendemos en su adecuada relación y composición, podemos tener una idea primaria de lo que se trata en el saber por connaturalidad. Y es claro que es un tipo de saber esencialmente distinto de cualquiera de los otros que hemos visto hasta aquí. Su objeto propio sería algo primariamente singular, pero más bien
En eso singular captamos algo que no es singular, porque si fuese meramente singular, no sería participable por el sujeto y por el objeto. ¿Se ve? No es simplemente un conocimiento de lo singular como singular. La singularidad es más bien un signo mediador de la presencia de algo que es universal, o sea, general o común, y por lo tanto participable, tanto por el sujeto como por el objeto. Y por eso puede llevar al mismo término de juicio resuelto que un saber discursivo que se mueve en el plano de conceptos generales y que saca conclusiones por modo de ciencia, como dice don Tomás aquí. Puedo resolver el juicio por una vía o por la otra acerca de lo que es justo. Lo que es justo es un objeto general. O acerca de lo que atañe a la castidad, que es el ejemplo que leímos en la segunda de la segunda, ¿no? El objeto sería lo universal singularizado, si ustedes quieren. O lo universal humano, que atañe a la condición humana, para decirlo mejor, singularizado. Algo humano, de alguna manera común, si no se quiere universal, porque cuando hablo de los temperamentos, de las afinidades psicológicas, eso no es universal precisamente. Y no, universal en el sentido de que todos los hombres tengamos el mismo psiquismo, no. No todos tenemos el mismo carácter, o temperamento, o inclinación, ¿no? Está el extrovertido, está el introvertido, está el melancólico y está el dicharachero, muy bien. Pero cada uno tiene una personalidad distinta y un temperamento distinto. Pero hay rasgos comunes participables, ¿está claro? Entonces tiene que ser algo humano, de algún modo común, que se me presenta singularizado. En esa singularidad yo capto directamente el singular, ordinariamente por percepción, ¿no? A partir de percepción conozco intelectualmente también eso, que me está dado. Ahí viene la función de la palabra inseparable y el signo que decíamos antes, que me hace del mismo objeto sensible un objeto inteligible. Pero ese objeto singular, sensible e inteligible, yo capto algo que es común. Y ese algo común tiene que ser de orden humano, porque está participado tanto por el sujeto como por el objeto. Ese sería el objeto propio, para terminar la definición del saber con naturalidad. Ahora bien, este saber tiene una relación fundamental, como dije hace un rato, con lo que nosotros solemos llamar el arte, o para decirlo clásicamente, con la poesía. ¿Qué relación es esa? Una primera relación puede aparecer si consideramos la poesía como arte, o bajo la condición de texto, arte poética. Aristóteles dice que la poesía, a diferencia de la lógica, de la dialéctica y de la retórica, que procuran convencer a la razón, procura primariamente mover a la afectividad. Es decir, procura primariamente producir una conmoción afectiva. No se trata simplemente de hacer un discurso que me convenza de algo. Entonces ya no hago poesía, ni hago arte poética. Eso se podría malentender fácilmente, ¿no? En el sentido siguiente: el discurso racional habla a la inteligencia, la poesía y el arte hablan a las emociones irracionales, ¿no? Muy bien. No es eso lo que quiere decir Aristóteles. Empecemos por ahí. Si quisiese decir eso, bien errado andaría. Lo que sí quiere decir, de alguna manera, es que la poesía no se contenta primariamente con dirigirse al entendimiento. No se queda así. Si yo hago un discurso de ciencia, ahí es donde voy, ¿no? Si hago un discurso retóricamente, pareciera que también, aunque la retórica, según Aristóteles, tiene su parte de arte movente, ¿no? Pero estaría todavía dirigida primariamente a hacer un argumento, así como hay argumentaciones científicas, demostrativas, hay argumentaciones dialécticas que son de las que se vale la retórica, según Aristóteles. Dice, Aristóteles no postula una publicística puramente emotiva.
Ahí sí ya tendríamos, si nosotros hablamos de técnicas de publicidad que muevan al hombre desde lo irracional, o sea, técnicas de manipulación psicológica, ahí estaríamos en eso que acabo de decir, que no es lo que dice Aristóteles con respecto a la poesía, ¿no? Si yo elaboro, que las hay también, obviamente, ¿no? Es decir, técnicas de manipulación psicológica que arrastran al hombre desde lo irracional del hombre, desde las pasiones que no pasan por la inteligencia ni por la afectividad espiritual, ¿no? Se tocan resortes que son inferiores, o de lo inferior del hombre, para arrastrarlo en cierta dirección. Bien. El artista podría hacer eso también, y de hecho hay muchos que lo hacen, evidentemente. Si uno considera la cinematografía actual, y en gran medida se podría encajar ahí, y la literatura de muchas épocas también. Hay literatura que, podríamos decir, una especie de pseudoafectividad que no consiste más que en una sensiblería chirle que procura un efecto publicitario. Y sí, es así. No solo cierta cinematografía es del mero impacto pasional inferior, hay cierta literatura que también lo es. Y la ha habido siempre, ¿no? Pero la moción de la afectividad en la poesía se dirige al hombre a través de la inteligencia y de la voluntad. Eso es lo que debe hacer y lo que tipifica esencialmente a la poesía. Por eso la poesía es primariamente palabra. Y la palabra, en el sentido del logos por lo menos, brota de la inteligencia y se dirige a la inteligencia, involucra el espíritu. Si vemos la moción de la afectividad desde allí, advertimos dos cosas. Primero, que esa moción de la afectividad no es irracional. Y segundo, que comporta referencia a la connaturalidad de alguna manera. ¿Se ve? Ahí ya podemos encontrar el punto de enlace, en que la poesía está llamada a mover a la afectividad. Pero el enlace en realidad es mucho más profundo que eso. Y no tiene que ver con la poesía como arte, que es como la considera primariamente Aristóteles. Y a partir de él, gran parte de la tradición de la filosofía del arte, o de la poiesis. Sino con la esencia de la poesía, que es anterior al arte poético. A ver si me explico. La poesía es antes ella misma que ser una manera de ser hecha ella misma. Es decir, hay una esencia de la poesía y hay un arte poético, una manera de hacer bien la poesía. Y que sea la poesía en sí misma es algo que lo dice mucho mejor que Aristóteles, otro griego anterior, y que era un poeta y que se llamaba Hesíodo. A Hesíodo me voy a remitir, porque en realidad lo que estoy diciendo acá tiene que ver con Hesíodo. Todo eso que dice ahí, la esencia de la poesía como memoria del sentido, celebración del orden, alabanza admirativa de lo alto y noble, hecha desde el hombre terreno hacia lo divino. Eso es lo que dice Hesíodo, que es la poesía, en el proemio de la Teogonía. En el proemio de la Teogonía, Hesíodo nos presenta de entrada a las musas. No solo las invoca, sino que las presenta. Homero empieza invocando a la musa, como todo poeta griego debe hacer, y todo poeta si sigue la tradición griega. Lo cual significa que el hombre por sí solo no puede hacer poesía verdadera, porque la musa es un ser divino. Las musas para los griegos son deidades intercesoras entre los dioses supremos, primariamente Zeus y Apolo, y el hombre. ¿Y cuál es su función? La función es doble. Primero, y eso es lo que el proemio de Hesíodo es bellísimo en el comienzo, primero nos presenta a las musas celebrando el orden olímpico, o sea, el orden establecido por Zeus en todo el universo, en la morada celeste. Son las que cantan en el cielo el himno de alabanza a los dioses inmortales. Eso es lo que hace la musa primero. Las musas cantan la alabanza de Zeus y de los otros olímpicos supremos, entre los cuales está Apolo, que es quien las dirige. Por eso recibe el epíteto de el musageta, es decir, el que conduce a las musas. Y fíjense que es el dios de la luz, ¿no? De la luz diurna. Debajo de Zeus, que es el padre de todos los dioses.
Pero la musa tiene una segunda función. Desciende en medio de los hombres. Se le aparece al propio Hesíodo que está pastoreando un rebaño de ovejas al pie de la montaña, y a los pastores que están allí, y a él entre ellos, los increpa diciéndoles: hombres, oprobio de la tierra, vientres tan solo. Así lo llama. Oprobio de la tierra, vientres tan solo. Esa vocación de la musa, que es, claro, pareciera insultante, es un reproche clarísimo al hombre que vive apegado simplemente a las necesidades materiales, aplastado sobre la tierra. Es nada más que vientre. Pero si vive nada más que como vientre, es un oprobio de la tierra, cosa que no le puede decir a las ovejitas que están allí pastando, porque para eso existen. Pero el hombre no existe para eso. Y por eso, si existe así, si vive así, es un oprobio, es una vergüenza. Oprobio de la tierra, vientres tan solo. Entonces la musa lo llama ¿a qué? A elevar su mirada, que quiere decir en el sentido griego de Hesíodo, a participar de la celebración del orden olímpico. Ustedes también están llamados a alabar a los dioses, como nosotros. Pero tienen que aprender de nosotros el canto. Y ese es el influjo de la musa que da origen a la poesía. Y al dar origen a la poesía, según la mente griega, da origen a todo el orden humano. Porque la vida humana se hace orden, luminoso, armonioso, diáfano, en la medida en que es celebración del orden divino. Pero es una celebración hecha desde la tierra. Y desde el hombre que vive en la tierra. Y por lo tanto el poeta tiene que unir la condición humana a esa elevación de la condición humana hacia la celebración del orden divino. Es memoria del sentido, primero que nada, la poesía. ¿Qué quiere decir esto? Las musas son, según el mito griego, hijas de Zeus y de Mnemosine, o sea, la memoria. Y la poesía tiene que estar fundamentalmente recordándole al hombre quién es y para qué existe. Eso es poesía. Si no, podrá ser verso, podrá ser arte poética, pero no es poesía. Porque no es música. ¿Cómo llama el griego la poesía? Musiqué. Música. Nosotros decimos música y pensamos en sonidos combinados. Eso no es música en el sentido griego. Música es... La música se hace con palabras. Música quiere decir lo propio de la musa. Y lo que es propio de la musa es esto, cantar la celebración del orden divino. Eso es la poesía. El sonido lo acompaña, la combinación sonora acompaña eso y lo manifiesta, pero no es la música. Pero eso no se puede, sin eso no se puede entender. Cuando en el Fedón de Platón, Sócrates dice que cuando oía en sueños una voz que le decía: Sócrates, esfuérzate por hacer música, entendía que eso se refería a que continuara con lo que hacía constantemente, es decir, cultivar la filosofía, porque siempre he entendido que la filosofía es la más alta música. Pero ahora, como estoy en prisión, dice algo que está por ser ejecutado, ¿no? Ahora que estuve en prisión y se produjo el incidente de que se demoró mi ejecución por la procesión que fue hasta Delo, me puse a componer música, en el sentido vulgar, y por eso compuse un himno a Apolo y puse en verso una fábula de Esopo. Es decir, hizo poesía. Eso es decir, la música en sentido vulgar, que él trasladaba a la más alta música, que era la filosofía, ¿no? Pero de nuevo, eso es incomprensible sin esto que acabo de decir. La música es eso, participar de la celebración del orden olímpico, que quiere decir, a partir de la palabra humana, hacer visible lo que da sentido a la existencia del hombre. Por eso es la memoria del sentido. Eso es la poesía primariamente. Y es memoria del sentido siendo celebración del orden. Celebra el orden que conoce y manifiesta. Y porque celebra el orden es una alabanza de lo alto, de lo noble, es una alabanza admirativa de todo eso. Heidegger lleva esto al plano metafísico,
y dice que la poesía es la instauración del ser en la palabra. Y está muy bien dicho eso, hermosamente dicho. Es decir, la poesía lo que hace es manifestar lo que es en la palabra del hombre. Y por eso en ese sentido el poeta de algún modo es naturalmente lo que el profeta es sobrenaturalmente. Esa es la comparación que hace Heidegger al final de un ensayito muy breve que se llama Hölderlin y la esencia de la poesía, precisamente. Entonces fíjese que si uno entiende la poesía desde ahí, la poesía implica un tipo de saber, ¿o no? Claro que sí. En el concepto griego que acabo de bosquejar implica una conexión con lo divino a través del influjo de la musa. Claro, eso nos llevaría al problema de cómo se hace poesía en general, ¿no? Bien. No se trata de la gracia sobrenatural, entiéndase, pero sí de un influjo sobrehumano. Podría uno pensar que se trata de el don de la poesía. Muy bien. Es un influjo celeste en el hombre, ¿sí? Un influjo celeste. No sería el don profético, pero sería el don musical, el don de la musa. Muy bien. Pero implica un cierto saber en el hombre. Y ahí viene el problema de la poesía como saber, que es un tema interesantísimo que plantea el romanticismo alemán. Para el romanticismo alemán, el modo supremo de saber humano no es la ciencia, sino la poesía. Porque la poesía es aquel saber en el que entra en juego el sentimiento o la intuición sentimental, das Gefühl, que es lo que le permite al hombre conocer el fondo de la realidad, no así la razón calculadora de la ciencia fenomenista. Está muy bien eso también. Es decir, pero ese sentimiento vital de lo profundo, precisamente lo podemos inscribir adecuadamente en el conocimiento en el saber por connaturalidad, en un saber de las cosas más profundas y elevadas de la condición humana que es necesario para el poeta, para que el poeta en la palabra ponga el sentido de las cosas. Fíjense que ese sentido de las cosas, ¿para quién? Para el hombre y desde el hombre. Y por lo tanto tiene que arraigar en la condición humana y en un saber profundo de la condición humana. ¿Y qué saber puede ser ese en el poeta? El poeta no solo pone un objeto de conocimiento por connaturalidad, sino que él mismo tiene que ser portador de ese tipo de saber. Vamos a terminar, si me aguantan unos 5 minutitos más, leo algunos ejemplos de poesía para que se advierta cómo en la poesía entra en juego el saber por connaturalidad. Y en distintos aspectos, de distintas maneras, ¿no? Primero leo 3 brevísimos poemitas japoneses, que están traducidos al castellano, ¿eh? Uno dice así, es lo que llaman haikus, ¿no? Son poemas que suelen traducirse en 3 versos castellanos, ¿no? Porque tienen en japonés también 3 partecitas, muy breves. Muerta la araña, la noche se hace glacial y solitaria. Fíjense ustedes que ¿qué dice esto? Dice algo, no dice nada. Si uno trata de captar esto como una especie de objeto de conocimiento sensorial, no tiene sentido alguno. ¿De qué está hablando? Si uno trata de hacer un discurso sobre esto o entenderlo desde un saber discursivo, tampoco tiene mayor sentido. Pero precisamente desde el orden de la connaturalidad, uno puede, y esto es interesantísimo, fíjense, la connaturalidad tiene una dimensión, como decíamos, lingüística y cultural, que está en la mediación, ¿no? Pero la condición humana atraviesa todo eso. Esto es un japonés el que escribe acá, muy bien. Y piensa a la japonesa, obviamente, ¿no? Hay muchas, a lo mejor, símbolos o cosas propias de su mente cultural que nos escapan. Pero acá dice con una brevedad magnífica una cosa
hermosa, que claro, implica que uno tenga cierta connaturalidad con qué cosa. En este caso con la experiencia de la soledad, diría yo, ¿no? Porque, ¿de qué está hablando este poema? Claro, el tipo está en una noche de invierno, totalmente solo, con la sola compañía de una araña, ¿no? Ahora se muere la araña, fíjate, muerta la araña, la noche se hace glacial y solitaria. Claro. La noche glacial ya da idea de soledad, ¿sí? Si uno está solo, el frío lo hace sentir más solo todavía. La noche glacial. Pero encima se le muere la única compañía que tenía, que era una araña. Muy bien. Entonces, muerta la araña, la noche se hace glacial y solitaria. Ahora, esto por connaturalidad no es solamente ese momento singular, sino que atraviesa toda la realidad de la soledad, ¿no? Humana. Otro precioso dice así: en pleno otoño, ¿qué será de la vida de mi vecino? Es decir, esto, otra cosa bellísima, para mí por lo menos, porque me suscita la idea. Uno a veces dice, ¿qué se acuerda de alguna persona conocida? ¿Y qué estará haciendo en este momento? A lo mejor está a miles de kilómetros de distancia, ¿no? O hace muchísimo que no lo ve. A lo mejor está a 50 cuadras, pero hace 10 años que no lo ve. Y no sabe que está así. Y uno se pone a pensar, ¿qué está haciendo en este momento? ¿No? ¿Qué le pasa en este momento? ¿Qué está viviendo? ¿Con quién está? ¿Qué está sintiendo? En pleno otoño, ¿qué será de la vida de mi vecino? Claro, si uno no tiene en sí esto, lo puede percibir de ninguna manera. Esto es lo que hay que advertir. Bien, por acá suficiente. Voy a leer otro un poquito más larguito y ya. Este ya es un griego, pero un griego moderno. No es Síodo. Este es Cavafis, que dice así: honor a aquellos que en sus vidas custodian y defienden las Termópilas, sin apartarse nunca del deber, justos y rectos en sus actos, no exentos de piedad y compasión, generosos cuando son ricos y también si son pobres modestamente generosos, cada uno según sus medios, diciendo siempre la verdad, mas sin guardar rencor a los que mienten. Y más honor aún les es debido a quienes prevén, y muchos prevén, que Fialtes aparecerá finalmente y pasarán los persas. Este es el poema que a mí me parece maravilloso, ¿no? Obviamente supone alusiones históricas que aclaro brevemente, ¿no? Pero el episodio que da por conocido el poema es el del paso de las Termópilas, en que los espartanos prefirieron morir, entregar su vida a todos antes de huir entre el enemigo que iba a pasar, ¿no? Efialtes es el que traiciona a los espartanos que están en el paso, informándoles a los persas por dónde pueden entrar en el desfiladero, porque la boca del desfiladero la cerraban los espartanos, a pesar de que las fuerzas persas eran muy superiores, pero había un paso a través de la montaña que daba al costado del desfiladero por donde podían entrar, y Efialtes es el traidor, el que les dice a los persas por dónde pueden pasar, ¿no? Por eso dice: y más honor aún les es debido a quienes prevén, y muchos prevén, que Efialtes aparecerá finalmente y pasarán los persas, ¿no? Pero todo el poema es una hermosa alabanza de qué, precisamente de una actitud que uno puede captar o no en el poema, ¿no? Honor a aquellos que en sus vidas custodian y defienden las Termópilas, aun cuando sepan que Fialtes aparecerá y pasarán los persas, ¿no? Que es así como termina. Pero después hace una caracterización de ese defender las Termópilas, que es bellísima, porque no se trata de defenderlas por el orgullo de ser el que no retrocede, sin apartarse nunca del deber, justos y rectos en sus actos, no exentos de piedad y compasión, generosos cuando son ricos y también si son pobres modestamente generosos, cada uno según sus medios, diciendo siempre la verdad, mas sin guardar rencor a los que mienten.
Y lee uno más de este y ya basta, ¿sí? Si no. El emperador Manuel Comneno, una melancólica mañana de septiembre, sintió próximo su fin. Los astrólogos, esos asalariados de la corte, insistieron en que aún le quedaban muchos años de vida. Sin embargo, mientras ellos hablan, él recuerda una antigua y piadosa costumbre y ordena que de las celdas monacales traigan hábitos religiosos y los viste, alegrándole mostrarse con el aspecto humilde de un sacerdote o un monje. Dichosos los que creen y acaban como el emperador Manuel sus días, modestamente revestidos de acuerdo con su fe. Este poema es bellísimo, pero ya implica una connaturalidad con algo que es propiamente sobrenatural, ¿no? Muy bien. Como la connaturalidad que alude el texto de Santo Tomás que leímos de entrada. Bien. Y con esto ya podemos dejar por hoy. Muchas gracias.